Si el pretérito indefinido es el que elegimos para acciones finalizadas como nacer, to be born, mi perra nació, my dog was born, ¿por qué es correcto? En mayo de 2002 nacía, imperfecto, mi perra en Pennsylvania. Y también en mayo de 2002 nació mi perra en Pennsylvania. Correcto, los dos. ¿Cómo? En mayo de 2002. Esto debería indicar pretérito indefinido o pretérito, no siempre. Y voy a explicarte por qué con una historia mía personal. Hola amigos, this is Carmen from fluentinspanish.org. If you are listening to me from a podcast platform, is the first episode of 2 episodes about the past, about why, if you have learned the pretérito indefinido is for these cases and pretérito imperfecto is for these other cases, why you keep bumping into exceptions, supposed to be exceptions. In this first part, I'm going to be speaking about why not always indefinido in finished actions. And in the second part, I will be speaking about why not always imperfect when we talk about habits, when we talk about descriptions. The second thing is, if you hear some noise, it's because now I have a kitty. It's been really hard to keep him away from where I'm working. And if you want to see him, let me tell you, there is a video version of this podcast. This is a video podcast, and I have him there. The podcast version is harder than the video because I'm doing something new in the video. I'm mixing Spanish and English so beginner students can understand this better. But if you are an intermediate, please try to do this Spanish podcast version, okay? You need to push yourself harder. By the way, if you go to my website and you find this episode, you'll have the transcript and translation for this episode and some vocabulary words. If you are intermediate, I allow you to go to the video just to see my cat. That's it. Voy a hablarte de 3 contextos que normalmente decimos que son con este tipo de pasado. Normalmente decimos que las acciones finalizadas son con indefinido o pretérito indefinido. Las descripciones son con pretérito imperfecto y las acciones repetidas son siempre con imperfecto. ¿Esto es así? No. En este primer video podcast yo solo voy a hablarte de acción finalizada, que supuestamente siempre es con indefinido. En un video podcast que voy a publicar la próxima semana, voy a hablarte de los otros 2 casos, de las descripciones y de las acciones repetidas. Y todo esto voy a hacerlo contándote la historia de mi perra. Lo primero que quiero decirte es que nadie te ha mentido. Tus profesores, los libros, no te han mentido exactamente. Cuando una persona aprende español, es importante explicar con fórmulas cuándo usar este tipo de pasado, cuándo usar el otro tipo de pasado, de una manera que alguien que no habla español pueda usarlo. Es la mejor forma y en este caso, cuando le explicamos a un alumno que esto y aquello indica acción completamente finalizada y que entonces la fórmula para esa estructura es indefinido, es la mejor opción al principio y no es tan buena idea explicar exactamente las razones de los nativos para elegir un tiempo u otro. ¿Por qué? Pues porque hay algo que los nativos entienden cuando una persona usa el imperfecto que alguien que no es nativo no va a entender. ¿Entiende?
que cuando le dices algo en imperfecto, lo estás llevando a ese lugar. Y estamos ahí, estamos mirando eso que está ocurriendo. Yo les digo, yo cuando era niña yo jugaba. Yo tenía un cuarto pequeño con muchos juguetes y mi juguete favorito era un oso que se llamaba Adolfo. Para incluir un ejemplo de acción finalizada, un ejemplo de descripción y un ejemplo de acción repetida, voy a darte un pequeño párrafo sobre la vida de mi perra. En mayo de 2002 nacía mi perra, Chippy, en un bosque de Pensilvania. Era una perra maravillosa y nadaba mucho en la playa. La misma historia en indefinido. En mayo de 2002 nació mi perra Chippy en un bosque de Pensilvania. Vampiros, ahí hay vampiros, Carmen. No, Transilvania. Transilvania, Rumanía, vampiros. Pensilvania, Estados Unidos, estadounidenses. Fue una perra maravillosa y nadó mucho en la playa. Las dos son correctas. No puedo decir que esta historia, en imperfecto, no está finalizada. Por supuesto que está finalizada. Mi perra nació en Pensilvania en 2002 o nacía en Pensilvania en 2002. Finalizada, tú naces una vez, a menos que tú creas en la reencarnación, ¿no? Este pretérito imperfecto aquí hace que mi interés sea el proceso y no la acción finalizada, el proceso de nacer. Como este primer episodio es sobre acción finalizada, me voy a centrar en la primera parte, donde hablo del nacimiento de mi perra, porque el resto del párrafo es una descripción y un hábito, una acción repetida. Así que nos centramos en mi perra nacía en Pensilvania. Cuando un nativo escucha esta frase, en 2002 mi perra nacía en Pensilvania, este nativo está esperando, ¿y qué más? ¿Qué más, Carmen? ¿Qué ocurrió con tu perra? ¿Por qué? Está esperando que yo continúe con la historia. Ese es el efecto que el imperfecto causa en un nativo. Es la sensación de que voy a contar más. Sensación de que falta algo, de que está incompleta si paro ahí. En 2002, en mayo de 2002, nacía mi perra en un bosque de Pensilvania. Y yo podría continuar una oración así, podría continuar con, por ejemplo, y en el verano de 2002, Chippy comía por primera vez, emocionada, su primer helado para perros. ¿Cómo he traducido esto? En mi opinión, la traducción de esto es was eating. ¿Por qué? Porque el imperfecto siempre tiene este matiz de estar hablando de una acción en progreso. De hecho, para mí, la oración en mayo de 2002 nacía mi perra, para mí realmente es she was being born. Esta es la traducción que yo creo que es más adecuada para explicarte a ti este matiz que los nativos sí entienden. Y este matiz de ongoing action es exactamente el que hace que este tiempo, el imperfecto, sea perfecto para acciones en progreso que algo interrumpe en pretérito indefinido.
Por ejemplo, comía emocionada su primer helado cuando cayó al suelo el helado. Acción interrumpida. No tan interrumpida cuando tienes un perro porque come el helado del suelo, ¿verdad? Y también por este matiz de acción en progreso es el tiempo ideal para expresar una idea, un plan que teníamos, como por ejemplo, yo quería volver a España, pero no sin ella, no sin mi perra. Yo ahora vivo en España, entonces con la oración yo quería volver a España, pero no sin ella. ¿Tú sabes si realmente yo traje a mi perra aquí finalmente? No lo sabes, necesitas un contexto mayor. Yo quería regresar a España, pero no sin ella. Y finalmente regresamos a España juntas en 2006. Ahora lo sabes, ahora tienes esa información. El imperfecto no estaba dándote la idea de acción finalizada ahí. Esta sensación continua con el imperfecto de estar dentro de una historia, de llevarnos a esa historia, a ese momento, a ese espacio, es lo que provoca el uso del imperfecto en muchos contextos que tú conoces. Nadie te miente cuando te explican fórmulas o reglas. Es verdad, casi siempre. Lo que sucede es que cuando explicamos nuestra lengua materna a un extranjero, la gramática tiene que buscar razones que no son naturales para nosotros. Tenemos que estudiar los casos, los ejemplos, para poder daros razones, reglas, estructuras. Pero la verdad es que esas estructuras, esa manifestación de esos usos responden a razones que son mucho más nativas. Con este podcast yo intento que tú también tengas esta información, porque creo que hay un momento en el que necesitas saberlo, especialmente en un nivel A2, B1, porque no te van a servir las reglas que hasta ahora tenías. Necesitas entender por qué. Si tú no entiendes este porqué de los nativos, tú no vas a poder usar correctamente siempre estos tiempos. Cuando yo cuento esta misma historia en pasado, cuando yo digo fue mi perra nació en mayo de 2002 en un bosque de Pensilvania, solo te estoy dando una información desde una distancia considerable. Y yo te estoy contando la historia desde lejos, en la distancia. No estamos en el proceso, en el imperfecto. Lo importante es el proceso. Ahora no. Ahora lo importante son los hechos. Ella nació allí y si alguien está hablando conmigo y escucha esto, dice: ah, nació allí y te la trajiste aquí. Sí, me la traje aquí después. Ah, qué curioso. Ya está. Entonces, tú puedes añadir. Claro, puedo añadir cosas, pero no es necesario, no hay necesidad. Hasta aquí la parte donde hablamos sobre acciones finalizadas que supuestamente con periodos de tiempo, ayer, la semana pasada, en mayo, eran en indefinido, pero no siempre. En el próximo podcast vamos a hablar de las otras oraciones. Fue una perra maravillosa, era una perra maravillosa, nadó mucho en la playa, nadaba mucho en la playa. ¿Por qué
Sí es correcto. Mi perra fue una perra maravillosa. Es correcto y es una descripción. Porque es correcto, fue una perra maravillosa y nadó mucho en la playa. Es una acción repetida. ¿En indefinido? Sí, en indefinido. Te lo explicaré. Soy Carmen de fluentinspanish.org. Remember, you have the free transcript, translation, and vocabulary words on my website, so don't forget to visit it. Te espero en el siguiente episodio.